Hola, ¿qué tal? Yo soy Annie y hoy estamos aquí para continuar hablando con respecto a ese segundo capítulo de mi libro al que ya Marcela abrirá. Y este capítulo estamos estudiando el modelo de oración que nos dejó Jesucristo en el Padre Nuestro. Les recuerdo que mi libro ahora mismo está siendo reeditado, así que si lo quieren adquirir les pido que esperen un poquito más. Yo les haré saber una vez esté de nuevo disponible para que obtengan esa nueva edición. Y en unos videos anteriores estuvimos hablando de esa primera parte de ese modelo que nos dejó de Jesús para aprender a orar, así como Él le enseñó a sus discípulos. Hablamos de Padre Nuestro y hoy vamos a hablar de esa segunda parte que es que estás en los cielos. ¿Y qué nos quería decir Jesucristo con esto? ¿Y qué nos quiere enseñar para que nosotros aprendamos a dirigirnos a Dios con ese conocimiento de quién es Él y cuál es el lugar que Él habita? Porque eso era lo que Dios nos quería explicar. Una de las cosas que Dios nos quería explicar es que Dios está muy por encima de nosotros, en el lugar más alto, en el lugar más sublime, no solamente en locación, una locación espiritual que son los cielos, sino en el lugar que está por encima de todo poder, que es el lugar más glorioso y más maravilloso, que está muy por encima de nuestras circunstancias. Esa es la casa de Dios, el lugar donde está Él, donde está su trono, gobernando sobre todas las cosas que existen y que Él mismo creó. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan acerca de esta realidad, de que Dios habita en los cielos y desde allí reina con poder. Salmos 47:8. Dios reina sobre las naciones. Sentado está Dios en su santo trono. Primera de Reyes 22:19. Respondió Micaías, por tanto escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Que esto nos muestra toda su majestad y cómo él gobierna con todo su ejército desde ese lugar glorioso. Luego también en Salmos 108:5, tú, oh Dios, estás sobre los cielos, y tu gloria cubre toda la tierra. Salmos 11:4. El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad de Dios en los cielos. Y en este último versículo que nos hablan de ese que está sentado, ese sacerdote que está sentado a la diestra de Dios Padre, nos hablan de Jesús, quien después de ese sacrificio glorioso que hizo por nosotros, dando su vida por nosotros en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados, ascendiendo a los cielos después de resucitar, Él está sentado a la diestra de Dios Padre, gobernando con poder, intercediendo por nosotros por la eternidad. Y ahora, gracias a la fe en Jesucristo, cuando nosotros nos reconciliamos con Dios y pasamos a ser hijos de Dios y Él pasa a ser nuestro Padre nuestro, como estudiamos antes, ahora nosotros tenemos a Dios habitando en nuestro corazón, a Jesús habitando en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Y esto es muy importante que lo estudiemos también, cuando estudiamos esa morada gloriosa de Dios, que Él es tan alto y tan sublime como el habitante de los cielos, pero también tan cercano que habita en nuestro corazón a través de la fe en Jesús. Leamos algunos versículos. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Efesios 3:14-17. Por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. ¿Ven? Jesús por la fe pasa a morar en nosotros. Hebreos 3:6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza, la gloria de nuestra esperanza. Leamos uno más. Segunda de Timoteo 1:14. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido entregado. Entonces, como vemos, si nosotros creemos en Dios, si nosotros creemos en Dios a través de la fe en Jesucristo, en su sacrificio, Jesús
pasa a morar en nuestro corazón y nosotros pasamos a ser esos vasos llenos de Dios. Hay un versículo que lo explica muy bien, que está en 2 Corintios 4, del 6 al 7. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Entonces somos unas vasijas llenas de un tesoro muy grande que es la gloria de Dios, la presencia de Dios que habita en nosotros, para que siempre sea evidente de todas las cosas poderosas que ocurren en nuestras vidas y en nuestro entorno son para su gloria y no por nosotros, que somos simplemente vasijas de barro que lo contenemos a Él gracias a la fe en Jesucristo. Entonces, tenemos que confiar en que Dios, que habita en esa morada gloriosa que son los cielos, ese lugar espiritual que no podemos ni siquiera comprender, que es alto, sublime, ese lugar desde que Él gobierna y que también habita en nuestros corazones, tenemos que acercarnos a Él entendiendo que su poder, su majestad está muy por encima de nuestras circunstancias y que Él también está tan cercano como podemos sentir los latidos de nuestro corazón. Hay algunos puntos que me gustaría que los estudiáramos también con respecto a qué significa que estás en los cielos, que creo que es importante que los aclaremos. Y el primero de ellos es que cuando nosotros oramos a Dios, que estás en los cielos, esto va a ser un balance en nuestras oraciones. Es decir, como lo acabamos de estudiar con respecto a la fe en Jesucristo, ¿verdad? Él habita en nosotros y eso es muy importante porque vemos que Él está muy cercano, Él nos ama tanto que lo podemos sentir, que está con nosotros siempre. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo con nosotros, pero tenemos que saber también que sí, nos acercamos con confianza, que es nuestro papá, nuestro Abba, nuestro papito, como estudiamos en los videos anteriores, pero también tenemos que saber que Dios es santo, que Él es perfecto, que Él es todopoderoso y que le debemos temor reverente, porque Él es el Dios que reina desde los cielos, que habita en ese lugar más alto y más glorioso, que está por encima de todas las cosas. Entonces, es entender que así como Dios, cuando se le apareció a Moisés en esa zarza ardiente y le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo, nosotros tenemos que saber también que sí, nos acercamos con confianza, pero que nos acercamos a un Dios que es santo, es todopoderoso y es temible, que es un Dios al que le debemos temor reverente. Entonces esto hace un balance en nuestras oraciones. Nos acercamos con confianza, pero también tenemos que saber que no nos estamos acercando a la vecina, nos estamos acercando al Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Y esa es la reverencia que también debemos de tener delante de nuestro Dios, que no es cualquier cosa. Hablando también de que Dios es temible, vamos a hablar del segundo punto, que cuando decimos que Dios está en los cielos, esto implica que Dios está infinitamente trascendental a toda su creación. ¿Y esto qué quiere decir? Que sí, el Padre está tan cercano como habitando en nuestro corazón, tan cercano como para conocer nuestros pensamientos y nuestras oraciones incluso antes de que las digamos, pero también Él está infinitamente separado de toda corrupción, de toda maldad y de todo poder que haya en la tierra. Las cosas que ocurren aquí en la tierra, los poderes que puedan existir, esas cosas no afectan a Dios. Es al contrario. Es el Dios que habita en los cielos el que tiene poder para afectar las cosas que ocurren en la tierra. Entonces, ese balance también lo tenemos que entender, que nosotros podemos ver muchas cosas que nos ocurren a nosotros mismos, que ocurren a nuestro alrededor, que ocurren en este mundo, tanta maldad, pero Dios está muy por encima de eso. Él es el Dios que creó los cielos y la tierra y por tanto, Él es quien tiene el control de su creación. Entonces, Él está infinitamente trascendental por encima de lo que ocurre aquí, porque Él habita en los cielos y desde lo alto, como vamos a ver en un momento también, Él gobierna sobre todo.
Hay un versículo que está en el libro de Daniel que me gusta mucho porque muestra la majestad de Dios, que nuestro Dios no es cualquier cosa, que nuestro Dios tiene verdadero poder. Tanto poder que muchas de las personas que se encontraron con Dios, que lo vieron en visiones o a quienes Dios se le apareció, caían como muertos. Y esto nos muestra cómo su poder está muy por encima a los poderes que puedan estar aquí en la tierra. Vamos a leer Daniel en el capítulo 10 del versículo 6 al 9. Dice: su cuerpo era como berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Versículo 9. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en la tierra, con mi rostro en tierra. Entonces, como vemos, la majestad de Dios, el poder de Dios está muy por encima de su creación, muy por encima de nosotros. Si nosotros viéramos a Dios, es que así como Daniel caeríamos como muertos, como Saúl cuando se le apareció Jesucristo, que él de una vez se humilló. ¿Qué quieres conmigo, Señor? Dejó atrás su camino de maldad, de asesinar a los cristianos, y fue tan grande y tan gloriosa ese momento con Dios que él quedó ciego por 3 días de la gloriosa luz de Dios, y luego transformó su vida por completo. Es decir, Dios, ese Dios majestuoso, poderoso, glorioso, que ni siquiera nos podemos imaginar cómo es, Él afecta lo que nos pasa a nosotros y lo que pasa aquí. A Él sí se desmayan y huyen despavoridos quien sea que pueda tener un contacto con Él, pero no al revés. Las cosas que pasan aquí, no, eso no afecta a Dios. Él es el que tiene el control, Él es quien gobierna, y eso lo tenemos que tener siempre muy claro. Luego también otra cosa que implica que nosotros digamos que estás en los cielos es que Dios no puede ser confinado a una localidad específica. Es decir, esto no es como que Dios está sentado en una nube, ¿saben? Como que yo me voy a imaginar, no, bueno, sí, Dios está ahí flotando en una nube, en un trono encima de una nube, y Él es omnipresente en ese lugar. No, 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 no. O sea, esto es una localidad espiritual que nosotros con nuestra mente, con nuestro entendimiento, no lo podemos entender. O sea, esto es mucho más grande que una nube que nosotros podamos ver con nuestros ojos o imaginarnos un lugar así. Es tan grande que miren cómo lo describe la palabra de Dios. Primera de Reyes 8:27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, repite, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Es decir, nosotros edificamos iglesias, edificamos casas, pero es que esto no puede contener a Dios. Si ni siquiera los cielos de los cielos lo pueden contener. Espero que estemos entendiendo. O sea, es que los cielos es algo infinitamente más grande de lo que nosotros ni siquiera puede contener a Dios mismo. Hay otro versículo, Isaías 66:1. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. O sea, imagínense la grandeza de Dios, que para intentar explicarnos a nosotros pequeñitos con ese entendimiento finito, nos dice que el cielo es su trono y la tierra solamente el estrado de sus pies. Es decir, es tan grande, tan grande, que es algo que nosotros no podemos darle como una estructura en nuestra mente, porque el cielo es un lugar espiritual, el lugar más alto, más poderoso, más grande que existe, donde habita Dios, y desde ahí gobierna sobre todo el universo. Y de esto es la última cosa que nos implica que digamos que Él está en los cielos, que Él gobierna sobre todas las cosas. Entonces, Él desde ese lugar de majestad tiene un gobierno justo y poderoso sobre toda la creación. Leamos Salmos 103:19. Yahvé estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y eso es lo que implica que Él esté en los cielos, que nada se va a escapar
de la soberanía de Dios, de los planes de Dios, del control de Dios, del poder de Dios. Dios está muy por encima de nuestras circunstancias, de nuestras aflicciones, de nuestras pruebas, de nuestros problemas, de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en el universo. Esto no es nada para el Dios que gobierna sobre todo y que está más alto que todas las cosas, morando en los cielos, en ese lugar espiritual que yo creo que solamente lo vamos a poder comprender de verdad, ¿verdad? El día en que pasemos a su presencia y pues estemos con Él, y ahí pues yo supongo que vamos a poder entender un poco más. Pero eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Cuando nosotros oramos que estás en los cielos, que estamos orando a un Dios que no se ve afectado por nuestras circunstancias, al contrario, Él afecta nuestras circunstancias porque Él es más alto, glorioso y poderoso, y que le debemos esa santidad, esa reverencia, porque Él sí es temible, no lo que pasa aquí. El que está en los cielos, a ese sí le debemos reverencia, porque Él sí que tiene el control y el poder para afectarnos a nosotros. Y yo, ¿cómo haría para modelar una oración con esto que acabamos de estudiar? Pues, y tomando en cuenta lo que estudiamos también en los videos anteriores de Padre Nuestro, pues yo me acercaría diciéndole al Señor: Abba Padre, Padre bueno, Señor maravilloso, que me amas tanto, 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 que me adoptaste como tu hija, que, que habitas en mi corazón gracias a la fe en Jesús. Padre amado, que cuidas de mí, gracias. Y Papito bello, que gobiernas sobre todas las cosas, que estás en el lugar más alto y sublime, en el lugar más poderoso, donde no te afectan las cosas, pero tú sí afectas todo lo que existe, donde tú gobiernas con poder sobre mi vida, sobre este universo, sobre todas las cosas. Te alabo esa morada tuya desde la que tú reinas, Señor. Eso sería de reconocer que Él está en los cielos, es que Él está por encima, es que Él tiene el control, es que Él es el Dios altísimo, como estudiamos en unos videos anteriores. Él es el Elión, el Dios que está muy por encima de nuestras circunstancias, y esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos cuando nos acercamos a Él en oración, y esas son las palabras que Él quiere que nosotros le digamos, que reconozcamos que Él está en el lugar más alto y sublime, por encima de todas las cosas. Amén. Y bueno, pues espero que este video te llene de fe para que ahora, cuando hables con tu Dios, sepas que Él está en el lugar más alto por encima de tus circunstancias. Amén. Y bueno, pues recordarles que mi libro está siendo reeditado, que lo pueden adquirir un poquito más adelante. Yo les avisaré cuando venga esa edición mejorada. Y nada, pues decirles que espero que esto haya sido de bendición para ti. Compártelo con aquellas personas que tú sabes que necesitan conocer que tenemos un Dios que está en los cielos, por encima de toda circunstancia, y que a ese Dios tenemos que reconocerle esa locación y ese lugar en nuestras oraciones, porque sé que si lo hacemos las va a responder con poder, así como Él le respondía a Jesucristo, quien fue quien nos enseñó este modelo de oración. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video para seguir aprendiendo de ese capítulo 2 de mi libro, aprendiendo sobre la oración del Padre Nuestro, para que nuestras oraciones podamos efectuarlas de una manera efectiva y reciban respuesta de nuestro Dios y Padre Celestial. Amén. Hasta un próximo video. Que Dios te bendiga.